Muy buenas tardes, amigos de Abogados Colegiados. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos muy contentos de que en esta tarde ustedes nos puedan acompañar en esta nueva sección titulada La Voz del Derecho, una sección especialmente diseñada para cada uno de ustedes porque podrán enviarnos sus dudas, sus comentarios, tendrán asesorías totalmente gratuitas. Es por ello que pensamos que cada uno de ustedes es bienvenidos a esta sección. Y dice un proverbio que reza así: si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Y para iniciar este programa me acompaña la licenciada Adriana Cantero, una colega fundadora de la firma jurídica Cantero y Yáñez Abogados, y estamos a sus órdenes precisamente para que cada uno de ustedes pueda enviarnos sus dudas y sus comentarios. Sin más preámbulo, le doy la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Adriana Cantero. Buenas tardes, licenciada. Gracias, buenas tardes, licenciado. Como bien lo ha dicho mi colega, pues este espacio es diseñado precisamente para que podamos disipar dudas juntos. Son temas de gran interés y aquí el principado invitado eres tú. Gracias, licenciado. Correcto. Bueno, sin más preámbulo, hemos preparado un tema que creemos que es de suma importancia para cada uno de ustedes. Queremos que ustedes conozcan lo que es la pensión alimenticia, que cada uno de ustedes nos pueda enviar sus dudas, sus comentarios, y que aprovechen que en esta tarde las asesorías son totalmente gratuitas de parte de Abogados Colegiados y de su sección La Voz del Derecho. Si ustedes nos lo permiten, vamos a comenzar. Cuando la licenciada y un servidor nos preparábamos para este tema, nos dimos cuenta que estadísticamente es un tema de materia familiar de mucha importancia. Y si ustedes nos lo permiten, amigos, queremos iniciar con una pequeña definición de lo que es la precisamente pensión alimenticia, que la licenciada Adriana nos pueda dar una pequeña definición de lo que es la pensión alimenticia. Gracias. Bueno, la pensión alimenticia es una facultad jurídica que le asiste a una persona denominada acreedor alimentario para recibir o solicitarle a otra persona, que es el deudor alimentario, la necesidad de ser suministrado de lo más mínimo indispensable, sin lujos, pero de manera decorosa, lo necesario para una correcta subsistencia. Si bien es cierto, hay términos jurídicos que quizá el público en general no puede aterrizar fácilmente, porque precisamente para eso estamos nosotros los abogados. La pensión alimenticia, licenciado, pues es todo aquello que nos pueda ayudar a la subsistencia, es decir, comprende no solamente la comida, como algunos piensan, sino que también comprende el vestido, el calzado, lo necesario para la habitación, lo necesario en el caso de los menores para que puedan alcanzar un correcto desarrollo en un arte, oficio o profesión. Y también, ojo, es bien importante y es un tema que como sociedad nos estamos olvidando. También la pensión alimenticia les asiste el derecho a las personas mayores, a las personas de la tercera edad, no solamente a los menores. Generalmente esto de hablar de pensión alimenticia lo estamos enfocando y canalizando únicamente a derechos de menores. Correcto. Y no es así. También las personas de la tercera edad tienen derecho a ser asistidos de manera legal para que ellos también puedan ser esos acreedores o sujetos de derechos de la pensión alimenticia. Pero también hay otro sector que también tiene el derecho de gozar de una pensión alimenticia, como son las personas discapacitadas. Sí. Aquellas personas que por su condición psicológica, física, pues están imposibilitados para tener un arte, una profesión. Ellos también tienen todo el derecho y el Estado es el primer garante para que puedan tener lo mínimo para subsistir decorosamente. Excelente. Entonces vamos avanzando un poquito, licenciada Adriana. Sí. Quiere decir que la pensión alimenticia no solamente lo debemos de enfocar a los alimentos, sino es todo aquello que nos va a permitir subsistir o bien sobrevivir, es decir, vestido, calzado, recreación, escuela. Es decir, no solamente enfocarnos única y exclusivamente a los alimentos. Sí, es correcto, ¿verdad, licenciada? Es correcto, licenciado, tienes toda la razón. Y aquí hay un punto muy importante que quiero tratar y que quizá ustedes están permeados con este concepto. Pues si bien es cierto, la pensión alimenticia tiene que garantizar lo mínimo
sin lujos, pero que de manera adecuada el deudor alimentario pues pueda suplir esas necesidades. También es cierto que impera mucho al momento de emitir un criterio el juez, pues las condiciones sociales, las culturales, obviamente la capacidad del acreedor, del deudor alimentario y la necesidad del acreedor alimentario. No solamente es decir, bueno, pues la ley dice que tengo la necesidad de recibir una casa, de recibir escuela, un arte u oficio. ¿En base o en función a qué voy a recibir? Es cierto, en función a la capacidad económica del deudor alimentario. Ojo, eso es muy importante, ¿sí? Que se allegue el criterio jurisdiccional de los elementos necesarios para que se pueda fijar una pensión acorde a las necesidades del acreedor alimentario, licenciado. Excelente, una excelente definición, licenciada Adriana. También por aquí nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿quiénes son los que tienen derecho a recibir precisamente los alimentos? Es bien importante. Tocamos 3 sectores muy específicos que tienen derecho a recibir alimentos. Pues el más estilado y el primero es los menores de edad. Ajá. En ejercicio del interés superior de la niñez, los menores de 18 años son los primeros que necesitan recibir esos alimentos. El Estado o cualquier autoridad tiene todos esos elementos y derechos de garantizarle a los menores de edad el derecho a tener la parte de los alimentos. En segundo término, pues tenemos a los concubinos, tenemos a los excónyuges cuando se determina el divorcio por alguna sentencia judicial. También tenemos pues a las personas discapacitadas, ¿sí? Recordemos que es un tema que no es muy sonado comúnmente, pero hoy les estamos haciendo llegar esta información. También tienen derecho a solicitar alimentos. Otro sector de la población que tiene todo el derecho y que está muy olvidado, pues son las personas de la tercera edad, ¿sí? Si bien es cierto, todo el mundo reclama, tenemos gran cantidad de demandas por concepto de pensión alimentaria, pues en menor escala y en mínimo porcentaje lo están reclamando para las personas de la tercera edad, cuando también son sujetos de derechos de esta pensión alimenticia. Es correcto, nada más voy a hacer la acotación que justamente el día de hoy por la mañana, justamente el día de hoy, después de aproximadamente 5 años de estar trabajando en esta área, hoy nos preguntan cómo podemos tramitar una pensión alimenticia para unos papitos, en donde siendo 4 hermanos, solamente 1 apoya y 3 totalmente han pedido o han dejado de dar ese apoyo a los padres, ¿no? Entonces, qué importante es entender que también el sector de la tercera edad tiene derecho a solicitar los alimentos. Y en ese tenor, licenciada, es muy importante preguntar, muy importante, ¿cómo se pueden precisamente asegurar los alimentos? Gracias. Primeramente, lo más sencillo y en práctica jurídica, pues lo más sencillo que tenemos, pues es a través de una solicitud, a través del órgano judicial. Ajá. Se garantizan a través del embargo del salario del acreedor, del deudor alimentario como primer orden. Ajá. O con prenda, con hipoteca, con un depósito de una cantidad suficiente, con un contrato de fianza y algunos mecanismos que están especificados en la ley. Sin embargo, recordemos que la obligación de suministrar alimentos para el caso de quien tenga ese derecho a recibirlos, pues también tiene que estar garantizada no solamente si la persona que tiene jurídicamente la orden de administrar alimentos, es decir, el deudor alimentario, se encuentra o no se encuentra en el supuesto que nosotros manejamos, que es el contar con un empleo estable o una fuente formal de ingresos, ajá, pues también podemos solicitar que se hagan cargo de esa pensión o esa prestación alimenticia los familiares hasta el 4º grado de parentesco. Es decir, cuando faltan ascendientes o que el que esté en la situación de necesidad de pedir alimentos no cuenten con papás, ajá, porque también gran parte del sector de la población no tienen papás. Ajá, es importante que sepan que la ley les asiste el derecho para que ustedes lo soliciten a través de tíos, a través de sobrinos inclusive, ascendientes hasta el 4º grado o de manera colateral, es decir, tíos, parientes hasta el 4º grado. Es correcto. Fíjate, licenciada, nos hace una pregunta, quiero enviarle un saludo muy afectuoso a Beatriz Martínez.
Ella nos dice, saludos desde Aguascalientes, mi esposo me dejó hace un año y no me da nada. ¿Qué puedo hacer? Hola, buenas tardes, Beatriz. Gracias por acompañarnos y por enviarnos tu duda. Pues básicamente tendríamos que conocer unos pequeños puntos, ¿no? Primero, primeramente, ¿dónde trabaja tu esposo? Ajá. Como lo hemos venido diciendo, es necesario saber de qué manera podemos nosotros como abogados hacerle hacerle efectiva esa obligación para que cumpla los alimentos. Ajá, dónde trabaja, ajá, el medio económico en el que se desenvuelve, y esto puede ser a través de una demanda de pensión alimenticia. ¿Cierto, licenciado? Que nos puedes comentar también. Claro que sí. Nada más haciendo la acotación, dice, tiene un año que la dejó y no le ha dado nada, ¿no? También recordar, Beatriz, que es bien importante activar precisamente el sistema judicial, es decir, como bien dice la licenciada, si conoces lo que es el lugar de trabajo de tu esposo, si bien es cierto o en un momento dado no lo conocieras, hay que hacer una investigación como tal, pero también es muy importante que precisamente accionemos el Poder Judicial, es decir, que tú puedas iniciar una demanda de pensión alimenticia. Es importante también que cuentes con información que tú puedas tener en tu poder, como es el acta de nacimiento de tu menor. Hay algunos otros rubros, saber si eres casada o bien si estás unida en concubinato. Esa información muy en particular, por supuesto que no la puedes hacer llegar, pero de entrada quiero que sepas que la ley te asiste, sobre todo, como lo hemos venido diciendo, asiste a tu menor y por lo tanto tú puedes iniciar un juicio precisamente de pensión alimenticia. Entonces, que tú lo puedas activar y que puedas estar con nosotros. No quiero pasar por alto también y enviarle un saludo a Miriam Juárez. Si bien es cierto que es un tema importante, Miriam, yo te pido que nos escribas, es un tema que tiene que ver con la patria potestad, que sí queremos responderte, que nos escribas y que te podemos hablar de ese tema. Algo también importante, licenciada Adriana, que nos han preguntado mucho, es ¿qué podemos hacer en contra de un deudor alimentario? Aquel que simplemente se ha desatendido totalmente de los menores, que no ha dado alimentos. Dicen por ahí también que ya le fijaron un monto, pero que desafortunadamente no lo ha querido dar. Muchos de ustedes han escuchado esta frase cuando dice mi esposo que no me va a dar nada, que le haga como quiera y que ni un juez lo va a obligar. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, licenciada? Particularmente en el tema que abordas, licenciado, pues tenemos que primeramente delimitar. Si ya existe una orden judicial donde se haya decretado la cuantificación de una pensión alimenticia, es decir, ya hay una medida, ya sea provisional o definitiva de una pensión alimenticia, se me ocurre, solamente por citar un ejemplo, en sentencia nos dieron como pensión alimenticia 2.500 pesos mensuales, ¿sí? Ya tenemos un quantum y un modo, tiempo y lugar. En ese sentido, si el deudor alimentario en su rebeldía no cumple, evidentemente tenemos mecanismos para hacerlo cumplir de manera obligatoria a través del correspondiente incidente de liquidación, de ejecución de sentencia. Ajá, dependiendo de la entidad donde nos encontremos, sea en Ciudad de México, Estado de México o en alguna otra entidad, tendríamos que llevarlo a la homologación dependiendo del código que rija en el Estado, ¿sí? Pero es posible cuantificarlo, ejecutarlo y por supuesto cobrarlo, que es lo que primeramente ustedes necesitan. Y volviendo al caso de cuando estamos casados, ajá, y nuestro cónyuge, y eso pasa también en muchos hogares de la República Mexicana, no nos está reportando lo que gana en su sueldo, nos está privando de ese derecho por la situación o circunstancia que ellos manejan, pues también podemos acudir al juez de lo familiar y al Ministerio Público, quien es el primer garante social para garantizar los alimentos. Excelente, excelente, licenciada. También queremos una pregunta muy interesante que nos dice, ¿qué sucede cuando precisamente el esposo no tiene un trabajo fijo, pero sí llega a laborar en algún medio de transporte, chofer de algún medio de transporte, tiene algún negocio propio? Entonces la pregunta es, ¿qué pueden hacer
precisamente para fijarle una pensión alimenticia porque no tiene un trabajo estable? Claro, bueno, el primer punto, como bien lo mencionas, licenciado, pues es hacer, precisamente hacer, comenzar a hacer las investigaciones correspondientes. Se le solicita a un juez de lo familiar, nuevamente reiteramos, que se haga cargo el deudor alimentario, en este caso el papá, o la mamá también, ojo, porque papá y mamá tenemos derechos y obligaciones también para administrar alimentos, para que el juez se haga llegar de todos los elementos necesarios para determinar la forma de vida que tiene el deudor alimentario. Es decir, el juez puede de oficio girar órdenes a las diversas autoridades para que se inicien investigaciones correspondientes. Excelente. Y con eso darnos cuenta del nivel de vida que tiene. Ojo, como lo hemos venido diciendo, si un deudor alimentario no tiene la capacidad económica para allegar ese recurso de pensión alimenticia, pues también son responsables los demás familiares hasta el 4º grado, no solamente el progenitor o el ascendiente en 1er grado. Es decir, si papá, por citar un ejemplo, no tiene esa posibilidad o esa solvencia de administrar alimentos, es posible por derecho que la ley se los requiera, ya sea a abuelos, tíos, sobrinos y demás familiares hasta el 4º grado. Eso es algo muy importante porque generalmente nos casamos con la idea de que solamente papá y mamá pueden administrar esa necesidad y no es así. Excelente. Entonces, es importante que podamos entender que si alguien no puede solventar, en este caso el papá o la mamá, no podemos decir que los menores se van a quedar sin alimentos, ¿no? Porque como bien lo dice la licenciada, el resto de la familia nos puede apoyar o más bien puede tener esa carga de proporcionarle alimento a los menores, ¿no? Recordemos que la pensión alimenticia o el tema de alimentos es de orden público e interés social. Y el Estado es nuestro primer garante de esta obligación. Y también hay que volver a subrayar que no solamente los niños tienen derecho a sus alimentos, también las personas con discapacidad y el sector de la tercera edad. Es correcto. Muchas gracias, licenciada. Una excelente aportación. Antes de regresar del corte, amigos, sí queremos comentarles que ustedes nos pueden encontrar por el hecho de que nos están enviando diferentes preguntas. Queremos tomarlas todas en consideración. Queremos decirles que ustedes nos pueden encontrar, por supuesto, en la página de Abogados Colegiados. También nos pueden encontrar en 2 celulares que ponemos a sus órdenes, el 55 48 37 8606 o bien el 55 64 84 15 59. Ahí nos pueden mandar un mensaje de texto, nos pueden enviar un WhatsApp, también nos pueden contactar por medio de un email en firmajurídica.canya@abogadoscolegiados.com.mx. Regresamos del corte, seguimos con ustedes. Amigos, ya estamos nuevamente de regreso con ustedes y antes de poder concluir, nuevamente queremos agradecerles que estén con nosotros aquí en Abogados Colegiados con este tema tan importante que es precisamente la pensión alimenticia. Mientras estábamos en el corte, nos llegó una excelente pregunta, nos dice, sí sé dónde labora mi esposo, sin embargo su jefe es su amigo y ella teme que desafortunadamente al momento de que se envíe la información de cuánto es lo que percibe el deudor alimentario, pues ella teme que no se dé la información correcta. Entonces, claramente la pregunta sería, ¿qué podemos hacer, licenciada, cuando se llega a presentar este tipo de situaciones? Gracias. Pues recordar que primeramente, o más bien comentarles, que los terceros obligados a pagar la materia de pensión alimenticia, pues también son los patrones. Están obligados en primer lugar también para sufragar esta prestación. Prestación. Excelente. Es decir, acérquense a su abogado para que precisamente ellos puedan accionar el sistema judicial y tengamos la certeza que las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibe el deudor alimentario pues estén precisamente bien establecidas para que el menor
pueda recibir, o en este caso los menores también, puedan recibir sus alimentos de manera completa, para que precisamente puedan subsistir día a día, amigos. Y bueno, queremos también mencionarles que no vamos a dejar al pormenor cada una de las preguntas que nos han hecho. Sin embargo, si ustedes nos lo permiten, vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes, porque estas preguntas son de mucha importancia. Les volvemos a repetir, en su programa La Voz del Derecho, todas las asesorías son totalmente gratuitas, y entonces estamos a sus órdenes, amigos. Les agradecemos mucho su atención y estamos con ustedes. Hasta luego.